pecados que confesamos nosotros ya no son más recordados por Dios o culpables, ya no somos culpables de lo que el que no confesó será culpable. No sé si... Porque cada promesa de Dios es... Claro. No, yo le entiendo su punto de vista. El pecado, primero, el pecado no confesado es un pecado no perdonado. El pecado que se confiesa es un pecado que Dios perdona. El detalle está esto, que mientras nosotros estemos en este cuerpo corruptible, ¿verdad? Si no perseveramos hasta el final, vamos, o sea, independientemente, todos los seres humanos va a ser sujeto a un juicio. Todos. O sea, cristianos, hijos de Dios, mundanos, todo va a ser sujeto a un juicio. Hay una iglesia que Dios purifica, que Dios levanta, ¿no? Que es la iglesia que va ante el tribunal de Cristo. Pero esa es la iglesia. Pero en el día del gran juicio final dice que naciones, reinos, principados, toda gente de toda cultura será juzgada. Por eso donde Él dirá, pasad a mí, benditos de mi Padre, ¿verdad? Por los cuales Él va a reconocer que son sus hijos. Por cuanto ustedes no se avergonzaron de mí en la tierra, yo no me avergüenzo de ustedes. Ahora, al hermano Adín, usted tuvo la enseñanza de Bautista, ¿verdad? Un buen tiempo, ok. Yo le he explicado aquí en los discipulados que hay dos teologías, que una teología es la teología, a ver, Jackie, usted tiene que saber esto. Calvinista. De Juan Calvino, ¿verdad? Ok, de Juan Calvino. Ok, él es el fundador más de lo que es la iglesia bautista. Y también está lo que es... ¿cómo? ¿Cómo? Arminianos. ¿Ya vio que sí? Por Jaime. Ok, arminiano, ¿verdad? Entonces, Jacobo Arminio, creo que. Jacobo Arminio. Ok. Entonces, estos fueron un poco cerca en el tiempo de la era de la Gran Reforma, ¿verdad? Acuérdense, la era de la Gran Reforma comenzó en el siglo XVI, por ahí aproximadamente el año 1517, ¿verdad? Entonces, los calvinistas, donde viene toda la línea, la línea bautista tradicional y conservador, y se ha ramificado en otras también. Entonces, aquí dicen que salvo siempre, salvo, o sea, media vez ya Dios, y el que ya Dios salvó, ya ese ya no se tiene que perder, ¿ok? Supuestamente dice que aquí la salvación no se pierde, ¿verdad? La salvación no se pierde. Ya, porque Dios es tan poderoso y tan soberano que al que en su omnisciencia Dios ya sabe quién es el que se va a salvar, ¿verdad? Pero apareció la teología arminiana, ¿verdad? Que yo les he explicado. Yo soy más de la teología arminiana que la teología calvinista. Y yo sí creo que la salvación se pierde, porque hay muchos versículos bíblicos. Aquí habla de la salvación. La salvación sí se pierde, ¿verdad? Sí se puede perder. Se puede perder. Entonces, esto ha llevado a creencias doctrinales diferentes. Muchos vienen de aquí, del calvinismo, otros vienen del arminianismo. Ahora, ¿qué sucede aquí? La Biblia dice que el que no persevera hasta el fin no es salvo. No es salvo. Sería algo injusto que Dios lo llamó a salvación y después de ser salvo volviera a una vida de pecado, volviera a disfrutar y diga, no, ya Dios me salvó, ya Dios me perdonó. Ya. Hay mucha gente en el mundo. Exacto, pensando todavía que la gracia de Dios. No, pero va a venir un problema, ¿me entiendes? Va a venir un problema. Entonces, no se puede sobreabusar de esa gracia, ¿verdad? De que la salvación no se pierde, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el mundo entero
dice la Biblia, pues cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron. Entonces, si no hay redención a través de Cristo, nosotros no podemos tener vida eterna. Y esa es una de las cosas, pero lo que el hermano preguntaba era, si una persona, repítame bien la pregunta, hermano. Si, por ejemplo, cuando la promesa de Dios dice, un ejemplo, y me voy a poner yo pequé, Ajá. independientemente de cualquier cosa pequé. Sí. Entonces, yo de corazón le pido perdón a Dios. Me arrepiento porque la iglesia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y librarnos de todo mal. Sí. Entonces, el día del juicio, ese pecado confesado, ya Dios dice que Él lo echaría a lo profundo de la mar y correcto. no se acordaría. Esa es otra promesa. Ajá. Porque acuérdense que la Biblia está... Que Él perdone y olvida los Y pecados. además de 3,000 promesas que Él no puede cambiar, ni es hombre ni hijo de hombre para que Él se arrepienta y vuelva a decir, te perdoné ayer, pero ahora lo vuelvo a traer. O sea, hay que entender que la soberanía de Dios y las promesas de Dios son una tras una tras una, punto. Pero también hay que entender lo que el pastor dice de que no podemos jugar con las promesas de Dios y decir, hoy pequé, entonces mañana voy a pecar y me voy al mundo y vuelvo a regresar el otro mes. O sea, no tiene sentido. Ok. El punto del hermano lo comprendo, ahora ya lo entiendo. El hermano vino a Cristo en el 2024 y se arrepintió, ¿verdad? Se arrepintió. Arrepintió. ¿En qué fecha? En el 2000. Aquí el hermano era todo pecado, ¿verdad? Pecado grande que tenía el hermano. Era una vida pecaminosa, llena de pecado. Pero llegó a Cristo, se convirtió en el 2024. La Biblia dice que el que se arrepintiere, el Señor borra todos nuestros pecados. Aquí Dios le dio un libro blanco para seguir. Entonces viene el hermano, Dios le perdona todo está limpio y de repente comienza, aquí peca, pero aquí vuelve de nuevo a la iglesia, aquí vuelve a pecar, pero vuelve de nuevo a la iglesia. En el 2025 él toma el deseo de arrepentirse de nuevo, ¿verdad? Vea que aquí había más pecado, aquí ya entre el 2024 y 2025 ya pecó menos, pero pecó poquito, luego se mantuvo y... Entonces Dios viene y le dice, te perdono los pecados entre el 2024 y entre el 2025. Eso es lo que usted me está tratando de decir. Que cuando ya Dios te perdonó una vida de pecado, Él ya se olvidó de ese tiempo. Entonces de ahí viene Dios, te va a ver. ¿Sabe? Cuando nosotros todos somos pecaminosos. Usted en la vida puede tener una vida así, ¿ves? Así como esos pacientes que padecen del corazón, así. Pero ya para morirse, porque usted se iba a morir en el 2026, ¿verdad? Ya para morirse, de repente se puso en santidad con Dios. ¿Ve? Entonces, ya como te moriste en el punto donde estás bien con Dios, en buena relación con Dios, entonces usted va al cielo. Pero si usted se murió aquí en un pico alto de pecado, usted se va al infierno. No sé si me doy a entender un poquito. ¿Sí? O sea, ahora, ¿qué tanta acumulación? ¿Cuáles son los pecados? ¿O qué no? ¿Qué pecado? ¿O qué no pecado? ¿O qué tanto sea la acumulación del pecado que Dios no pueda perdonar? Dios todos los pecados los puede perdonar, excepto el que dice la Biblia, el que blasfema en contra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, todos los pecados Dios los puede perdonar. Por eso, el ladrón en la cruz era un hombre completamente con una vida ¿de qué? De pecado, totalmente de principio a fin. Pero sin embargo, Dios le dijo, estarás conmigo ¿a dónde? En el paraíso, ¿verdad? En un paraíso. Porque todavía él no había muerto para que el ladrón fuera redimido. Entonces el paraíso era el lugar de espera para esperar que la sangre del cordero fuera derramada, su resurrección fuera completada y él tomara posición de su diestra, a la diestra de su Padre. Amén. Entonces por eso es así. Ahora, no podemos jugar con nuestra salvación, porque nuestra salvación es muy importante para nosotros. Amén.
Ahora, todos somos ¿qué? Culpables. Todos somos culpables. Ahora, Dios como juez, ¿verdad? Dios como juez. Eso es bien importante. Yo creo que ahí lo tiene usted en la otra hojita ahora. Dios como juez en la corte terrenal. Usted solamente, yo creo que va a escribir, dice, Dios escucha el caso del mundo. ¿Sí? Ahí está, escuche, que es el capítulo 1. Y usted lo lee en su casa, Romanos 1. Dios escucha el caso de los judíos y los gentiles. Capítulo 2 y pone el capítulo 2. ¿Ok? Antes de eso, hermano, regrese a la página que estábamos anteriormente. Vamos a ver. La primera. La que estábamos anteriormente es la segunda, creo. Sí. Ok, ya acuérdese, las 5 citas bíblicas, cada una es una pregunta de examen. Cada una es una, o sea, si ahí hay 5 preguntas de examen. O sea, 5, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 10:9? ¿Ya me entienden? ¿Qué dice Romanos 10:13? ¿Ve? Ya están esas preguntas ahí. Y la número 1, que era, ¿en qué fecha se escribió? Ajá, ¿qué año? Desde el 56 al 58, si usted lo quiere poner. Aproximadamente. ¿Ok? Hasta allí vamos bien. Solo quiero dejarles claro cuáles van siendo las preguntas. Ahora, volvemos aquí. Ahora, Dios escucha el caso de los judíos y los gentiles. Está en el capítulo 2. Dios escucha mi caso, ¿verdad? Eso está, ponga allí capítulo 3, porque yo creo que no le puse aquí. Capítulo 3. Capítulo 3 ahí. Ajá, sí. Sí. Dios escucha mi caso. Por ejemplo, en el capítulo 3, 19, más o menos nos habla, toda boca será tapada. A la par del 3:23 pone, todos han pecado. Romanos 3:23, que lo acabamos de leer, pues todos están destituidos de la gloria de Dios, pues todos hemos pecado. Amén. Amén. Ok, estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, excelente. Excelente. Luego vamos a esa parte donde habla del capítulo 3:20. A la par de ese, allá hay una línea abajo del cuadrito y usted va a escribir justificación por la fe, ¿verdad? Justificación por la fe, Romanos 3:20. Creo que es de 3:20 al 3:25, no me equivoco. Romanos 3:20 al 3:25, ¿verdad? Justificación por la fe después del 3:20 a 5. Sí. 3:20 a 5. Sí. ¿Ya? Capítulo 3:20 a 5, ahí tiene que escribir Ahí tengo que poner justificación por fe. Sí. Correcto, sí. ¿Vamos bien ahí? Sí. ¿O lo siente muy pesado usted? No, está yendo con un montón, sí. Sí, ok. ¿Está entendiendo? Sí, No, o está más confundido o está entendiéndolo. Pienso que está bien. Ok, justificación por la fe. Qué bueno. Ok. Luego, en los corchetes que están allí donde dice santidad de Dios, ¿verdad? Vamos a ver. Allí todavía no. En santidad de Dios, a la par aparece el pecado del hombre. ¿Verdad? Aquí donde dice santidad de Dios, el pecado del hombre. Ve allí donde dice resulta en. Aquí le pusimos la furia de Dios, la ira o el enojo, como usted lo quiera poner. Escribimos eso. Sí, en la furia de Dios, la ira o el enojo, cualquiera de las 3 palabras, ¿verdad? El pecado de Dios provoca la ira de Dios. El pecado, del hombre, ¿verdad? Eso enoja a Dios, ¿sí o no? Sí. La ira de Dios, el enojo de Dios, la furia de Dios. Ahora, la muerte de Cristo, ¿verdad? Y luego, no, la muerte de Cristo, y a la par va a escribir mi fe, pero la fe del creyente, la muerte de Cristo, mi fe en Cristo, y luego resulta en salvación, o sea, la fe que yo tengo, ¿verdad? La que vamos a escribir es salvación. Salvación, correcto, salvación, amén. Sí, vamos bien. Sí, varón. Gloria a Dios. Vamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿verdad? Ahora
donde dice perdón, abajo, perdón, guilty. ¿Cómo es, hermano Juan? Sí. Perdón, ajá. Perdón. Culpable, pero no tiene que pagar la penalidad. Sí, la persona es culpable de lo que hizo, pero por el perdón de nuestro Señor Jesucristo, no tiene que pagar ninguna pena, porque su sangre, se imagina que nosotros pagáramos por nuestra. Ah, Dios mío. Fuera terrible. Sí, No hay dinero. Que sí, pueda- sí, No hay de nada. sí. Ver todo el No tiene que sufrimiento. pagar la penalidad. Exactamente. Culpable, pero no tiene que pagar la penalidad. ¿Verdad? Culpable, pero tiene que pagar la penalidad. Ese es uno, ¿verdad? Ahora, si ya lo escribió, ¿va bien ahí? Sí, bueno. Amén. 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 Vamos bien ahí entonces. Entonces, la otra parte donde usted va a escribir, Justificación y esa justificación. sí, donde dice justificación, usted me escribe solo esta frase: declarado justo en Cristo Jesús. Declarado justo en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque ¿quién nos justifica? Solo Jesucristo. Nadie más aparte de Jesús, Juan Pérez, ¿verdad? Nadie más te va a justificar si no es Cristo Jesús, ¿verdad? Declarado justo en Cristo Jesús. Justo, justificado, limpiado. En la rayita donde dice declara, a la par pone justicia en Jesucristo. Hay una rayita por ahí, ¿verdad? Eso. Ok, justicia. ¿Van bien ahí, hermanos? Ya solo nos queda una. Bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Sí? No, ya estuvo, creo. ¿Ah? Falta una, ¿no? Ah, sí, sí. Falta una más. Ok. Ah, ok. Ahora vamos aquí. Ok. Perdón. ¿Verdad? Donde dice perdonado. ¿Verdad? Ustedes puedan que es un regalo por gracia. Perdonado. Un regalo por gracia. En este caso sería algo, ¿verdad?, injustificado para nosotros los hombres. Porque ¿qué hemos hecho nosotros para ser perdonados? Nada. Solo los hemos arrepentido y hemos reconocido, ¿verdad? Por gracia. ¿Cómo? Sí. Exactamente. Mucho dolor de cabeza. Es un regalo por gracia. Y abajo donde dice justificado, ustedes también escriben un regalo por Dios, pero esto por justicia. Abajito en la rayita escribe justicia, que es por Dios. Él nos justificó por justicia. Exactamente. Gracias, Señor. Sí. Pero donde tenemos el signo de menos, injusticia. Sí, injusticia. Porque realmente aquí es, si la justicia se aplicara, nosotros fuéramos condenados. Pero es que por su gracia, o sea, nosotros éramos culpables, pero Él nos perdonó. Él nos limpió. O sea que así solamente por su gracia, por su regalo de gracia. Y tiene que ver con la misericordia. Con la misericordia, sí. O sea, por ejemplo, un juez viene, se le presenta una persona que es culpable de un delito. Es un imputado que ha robado. Y el juez no le puede decir, está bien, te robaste una vaca, te perdono, atate. Sería injusto para la persona que le robaron la vaca. ¿Me entiendes? Pero el juez tuvo misericordia del ladrón. Pero si el juez aplica la justicia, va a ser que sea condenado y pague por lo que él cometió. Amén. Entonces Pablo les hablaba, acuérdense, el apóstol Pablo en estos tiempos fuera un conocedor de derecho jurídico. Porque Pablo en esos tiempos era conocedor de la ley de los judíos y de la ley de los romanos.
Pablo sabía sus derechos, sabía la constitución romana y la constitución del pueblo judío. O sea, era un abogado, La defensa era un hombre conocedor de leyes. Por eso, Pablo, o sea, Ni quiera Dios en este tiempo, Pablo. Pablo, claro, Pablo cualquiera lo podía. Por eso las amistades de Pablo era el centurión fulano de tal, ¿verdad? Claro, gente de billetes, gente de influencia. Él era un hombre muy académico, muy preparado, pero también era un hombre que él mismo dijo, me hice griego para ganarme el griego, me hice de gentil para ganarme los gentiles, me hice de todo para ganármelos a todos. O sea, él era humilde también en su manera de decir. Supo tener riqueza, supo ser pobre, tuvo enfermedades, en todas las etapas de la vida fue Pablo, pero era un hombre con conocimientos grandes, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, verdad? Bueno, la siguiente, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Porque yo he sido justificado, yo experimento, ¿sí? Romanos 5.1 dice, paz con Dios. con Dios. Romanos 5.2, la esperanza. Romanos 5.5, el amor de Dios. Y Romanos 5.11, en gozo. En gozo. ¿Verdad? Ahí escriba esa frasecita, que eso le va a ayudar mucho. Amén. ¿Cómo van todos ahorita? ¿Van bien? Okay. Ya le voy a dar la otra pregunta de examen. Faltan 3 preguntitas más de examen. A ver Se les ahí. quiere anotando las preguntas de examen. Claro, ustedes. La sangre de Cristo. Entonces yo tengo que aprender de todo esto. Sí, lo va a aprender, hermano, no se preocupe. Está fácil, no se preocupe. Ok. 200 la poner. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Estamos bien ahí, ¿verdad? Ok, entonces, paz para con Dios, esperanza, el amor de Dios, gozo. ¿Ya escribió eso? Sí. Pregunta de examen, la que viene. Ok. Donde dice donde dice capítulo 6 y 8, usted pone santificación por el Espíritu. En esa línea pone santificación por el Espíritu. Amén. Póngalo En ahí. el capítulo 8, del 8 al 6, 6 8. al 9. 6, 8. La raya de 6, arriba. 8. Ujú. Sí. Santificación por el Espíritu. Ok. Entonces, una de las preguntas que va a venir para el examen va a ser la siguiente. ¿Qué es justificación y qué es santificación? Según Romano. Y ahí está la respuesta. Justificación es un acto único que nos declara justos. Esta es otra pregunta de examen. Esta es otra pregunta de examen. Santificación. Un trato continuo de transformación. Dejando la vida de pecado y convirtiéndonos más santos para Dios cada día. Amén. Como dice el libro del Apocalipsis, que sea santo, que se santifique más todavía. ¿Ok? Transformación. Todo lo que es ¿Cuál es transformación. la pregunta de examen? Perdón, pastor, que no sabía. Esta es una y esta es otra. Esa es la que hay que poner en Sí. el examen. Esa es la que ¿Qué tenemos es que aprender. justificación? Esto. ¿Qué es santificación? Esto. Y de la primera página, ¿cuál era? La fecha. ¿Qué fecha se escribió Romano? Las otras 5 citas bíblicas. Estas 2 que tenemos ahí. Justificación y santificación. Todas las 5 citas que nos aquí, ¿verdad? Aquí sale como 10 preguntas, dice que son 100. No. No, hay 8 preguntas. Hay 8. Realmente hay 8. Acuérdense, la primera página de ese folleto solo es una. La fecha. Vale Sí. Sí. De allí las citas bíblicas son 5. 5 más 1, 6. 7, 8. de estas, todas estas. Sí. Porque eso sí o sí se la tienen que aprender. Pero son más Pero preguntas. Ajá. aquí nosotros hay otras preguntitas.
El hermano. Hay más de Di- 10 preguntas. ¿Sí? Sí, porque aquí tenemos. Hay que estudiar. El hermano quiere que pongamos más preguntas. Ok. ¿Ya vio esa? Esa ya las tiene, ¿verdad? Sí. Ok, vamos aquí. Santificación. En Romanos 6:11. Vamos por considerados, ¿verdad? Creo que ahí está, sí, ahí está. 6:11 considerado. Considerados. 6:13 las sede, ¿verdad? 8:1 Romanos, caminar en el Espíritu. Y terminamos ya con del capítulo 9 al versículo 11. Acuérdense que esto es como un resumen de lo que ustedes han estado viendo, ¿verdad? Nuestro hermano, el maestro Quinito, pues le estuvo dando más profundidad en lo que son los capítulos. Entonces yo voy como reduciendo todo, y entre más usted se familiarice con Romanos, más fácil se le va a hacer. 8 Romanos, capítulo 9 y 11 dice la fidelidad de Dios, ¿verdad? No lo he puesto todavía. Capítulo 9 y 11, la fidelidad de Dios a Israel. Esos capítulos 9, 10 y 11 habla de la fidelidad, ¿verdad?, de Dios a el pueblo de Israel, ¿verdad? Y del capítulo 12, ahí me dice cuando ya terminó eso. Sí, amén. Ok, y terminamos aquí. Del capítulo 12 al versículo 16 habla de los aspectos prácticos de la vida cristiana, ¿verdad? Aspectos prácticos de la vida cristiana. Amén. Ok. ¿Estamos bien ahí? Ok, qué bueno. Ok, vamos a ver. Ya usted ya se convirtió en una persona romanizada, total, un evangelista. Ya usted puede predicar, hacer el llamado de salvación, ¿verdad? Vengan todos los que están. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 9 versículo 10, ¿verdad? Ya usted comienza. Sí. Y claro, todo predicador tiene que saber estos versículos. Todo hombre que habla de la palabra a una persona debe saber estos versículos. Si usted ve los flyercitos que evangelizaban antes, no sé si hoy todavía hay, de unos cositos que daban los testigos de Jehová, las iglesias cristianas, esas citas eran claves. Romanos era el libro clave para evangelizar. Romanos 10, 9, ¿verdad? Romanos 6, 23, 3, 23, la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y ponían una caricatura, un cartoon con un diablo y un tenedor tirándote al infierno en llamas. No era eso. ¿Sí? Entonces la gente, decía, voy a la iglesia. Entonces, claro, las atalayas, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, todos esos versículos son versículos de salvación, porque confrontan el pecado de la gente. A la gente hay que hacerle sentir el pecado en ellos. Porque si el pecado no, ahí está el problema en los cristianos. Cuando un cristiano se acomodó al pecado, hay problema. Pero el pecado tiene que sentirse, porque debe venir un arrepentimiento, ¿me entienden? Una sanidad. Entonces estamos claros allí, ¿verdad? Amén. Entonces en esa parte, bueno, algo bien importante, esto es gratis, esto es pues una bendición de Dios, ¿verdad? Esta noche, que Romanos tiene dos cosas muy importantes: la ley y la gracia, ¿verdad? La ley y la gracia. Pablo, cuando evangelizó, no evangelizó con la ley. A los judíos le era fácil la ley, pero a un romano no, porque un romano nunca había vivido bajo la ley, ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Isaac. O sea, no vivían. Acuérdense que esa ley era solo para ¿quiénes? Para el pueblo de Israel.
claro, no para los romanos. Los romanos no vivían bajo esa ley, los samaritanos, los filipenses, todos los pueblos, los cretenses, los gálatas, no eran gente judías, eran gente de otras naciones, de otras culturas, eran pueblos gentiles. Entonces, para entrarles con la ley no se podía. Tenía que ser a través de ¿qué? De la gracia. Por eso el ministerio que se le reveló al apóstol Pablo fue el ministerio de ¿qué? De la gracia. Incluso aquí en la primera slide está una imagen que quiero que no la dejemos pasar por alto. Pablo aquí dice, responsable ¿de qué? De la doctrina, de la enseñanza, ¿de qué? De la gracia. La gracia, la ley no ha dejado de existir. La ley sigue siendo la ley. Pero yo les dije una cosa. La gracia es un misterio para quien es revelado. Quien vive bajo la ley está sujeto a cumplir la ley. Pero el que vive bajo la ley menosprecia la gracia. ¿Qué es menospreciar la gracia? No creer en Cristo, negar que Jesús es Dios, negar su muerte, negar su vida, negar todo lo que Cristo hizo. Eso es. O sea, el que no cree en Jesús niega todo el Nuevo Testamento. Dice, ese no existe. ¿Quiénes niegan la gracia en este tiempo? ¿El pueblo? Los judíos. Ellos viven en la antigüedad todavía. Las religiones que ellos tienen ortodoxas, bajo la Torá, bajo el Tanaj. Ellos viven bajo la ley de los profetas, Moisés, Abraham, todos viven, pero no quieren vivir bajo la gracia. ¿Me entienden? Entonces, Romanos recibió a Cristo, recibieron el mensaje del Evangelio, no por la ley, sino por la gracia de Dios. Solo bastaba creer para poder recibir. Los milagros que Jesús hizo fueron bajo la ley o bajo la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Bajo la ley. Ah, ya un buen debate ese, ¿verdad? Bajo la ley, cierto. Cristo estaba sujeto a la ley. A la ley, sí, sí. A la ley. En un sentido literal. Entonces, ¿quién fue el que creó? ¿Cuándo empezó la gracia entonces? Después de la crucifixión. Después que Cristo murió en la cruz. ¿Después de qué? La muerte de Jesucristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Ok. Los demonios perdieron la legalidad de la tierra. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió, ahí lo venció. ¿Ah? Cuando Cristo murió, lo venció en la cruz. Exactamente. O sea, todo tiene un punto de partida. ¿Cuándo comenzó la ley? Moisés. Sinaí. Ah, ya vio. O sea, todo tiene un punto de. No pienses que es Washington DC esto, que es después de Cristo. No vaya a escribir ahí, ¿verdad? Sí. Ok, la gracia es esta. Entonces Pablo habló tanto de la gracia que el primero para hablarles de la gracia les tuvo que hablar de pecado. Y pecado, y pecado, y pecado. Por eso, de 1:18 de Romanos hasta el 3 de Romanos, les habla del pecado. Ustedes, Romanos, ustedes, esto, aquello y lo otro, lo concientiza. ¿Verdad? Y por eso aparece ese texto bíblico tan maravilloso, ¿verdad? Que habla de Romanos capítulo 10, versículo 9, que dijo el hermano Adín. ¿Cómo era? Que si confesares con tu boca que Jesús, que es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, serás salvo. No más, punto. Se acabó. ¿Vio aquí? Ah, pero en la ley es difícil. En la ley, todo
todo lo malo que hay, porque la ley se activa en el acto que usted comete. ¿Me entiende? Pero aquí la salvación es diferente. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué los césares y el imperio romano le decía a los cristianos cuando los capturaban y los querían matar? Y le decían, niega a Jesús. Vaya, por ejemplo, la historia del obispo de la iglesia de Esmirna, Policarpo, un anciano que había servido a Dios casi toda su vida, 90 y pico de años. Y uno dice la historia paralela, ¿verdad? En esos tiempos. Dice que le decían, uno de los guardias de los soldados romanos estaba encargado de matarlo, cuando encendieron la hoguera para poderlo quemar, y le decían, niega a Jesús, porque Policarpo era un hombre bueno, no merecía ser quemado, ¿me entiendes? Mientras la arena romana, el olor a carne humana era por todos lados. Niega a Jesús, niega a Jesús. Y él dijo, no lo voy a negar. Verá, tantos años te he servido toda mi vida y nunca me ha faltado nada, él ha sido fiel, ¿cómo lo voy a negar? Por eso aquí decía, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, decirle a un funcionario romano, confiesa que Jesús es Dios, iba en contra de sus principios, porque el único Dios para ellos era César. Y todos decían, honor a César, viva César. Y cuando se reencontraban los centuriones, los gentes que tenían cargos de mando en el ejército romano, centuriones porque tenían, ¿verdad? 100 soldados bajo él, y decía todo el mundo con su espada, ¡viva César! Era el saludo. ¡Viva César! Para todo. ¡Viva César! ¿Cómo iban a decir viva Jesús? ¿Ah? Entonces el miedo de los romanos era cuando la divulgación de Jesús se hizo en el mundo. Entonces dijeron, pero ¿cómo es este? Un hombre que no tiene ni ejércitos, ni armas, ni caballerías, ¿y cómo es que está siendo más poderoso que nosotros? Porque siempre el poder se va a sentir amenazado cuando hay otro poder que aparece. Así es esto. Un poder siempre se siente amenazado. Entonces, eso fue una de las cosas principales. Ahora, los romanos fueron crueles, porque esto está fuera del libro, pero quiero que sepan quiénes fueron más o menos los romanos para darles una idea. Los romanos fueron crueles. Hubieron como 54 emperadores que tuvieron en sus agendas, pero los más crueles fueron unos 2 emperadores, de querer acabar con todos los cristianos. Y uno de ellos, creo que fue Nerón, que una vez mandó a encender todo Roma, porque quería ver, porque en ese tiempo, para su información, no había la luz eléctrica todavía. Thomas Edison no había estado todavía, ¿verdad? Entonces, él quería ver cómo se miraba Roma en la noche, con luz. Entonces fueron y recolectaron todos los cadáveres de cristianos que pudieron. Los amontonaron en las calles de la ciudad de Roma y les prendieron fuego. Y él se sentó con una copa de vino a ver a Roma encendida, hueliendo la carne de los cristianos. No habían romanos, Eran solo cristianos. ¿Ah? Solo cristianos habían. ¿Ahora me entiende? Terrible. Era tremendo. Los romanos eran sangrientos, sanguinarios. Acuérdense, era el poder político más grande del mundo, el poder económico más grande del mundo, la influencia romana era lo máximo. O sea, todos los pueblos estaban subyugados. Su ley, incluso en Jerusalén, ¿de quién era? ¿Quién tenía el poder civil en Jerusalén? Los romanos. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los romanos. Ellos dieron la legalidad para matarlos porque ellos tenían el poder legal. Pero los fariseos, los seduceos, los mismos propios judíos contrarios a Jesús, fueron los que lo entregaron. Porque lo odiaban, ¿me entienden? Pero la legalidad la tenían
los romanos. Entonces ahora entienden por qué Roma en ese tiempo, o sea, era un poderío. Usted no piense que Roma era algo como, no, eso era lo máximo del máximo. El César era lo máximo de lo máximo. Entonces el cristianismo, dígame, hermano. De hecho, hasta el día de hoy, porque esa está la sede del Exactamente, ¿sí? Gran político. Algo, sí, hay algo ahí fuerte. Hay algo fuerte, sí. Exactamente. Entonces, para que usted tenga una idea, Roma tenía la mejor ingeniería en caminos, en todo tipo de cosas, en muchos tipos de cosas. Ahora, el cristianismo, la era cristiana primera del siglo I, nació bajo esa opresión de los romanos. Pero muchos de ellos se fueron convirtiendo y convirtiendo y convirtiendo al cristianismo. ¿Verdad? Muchos se fueron convirtiendo al cristianismo. Entonces, cada una de estas personas en su momento conocieron de Jesús a través de ¿qué? De los escritos que se les dio a los romanos. Ahora déjeme decirle, una cosa era tener información del evangelio a través del esclavo de Cornelio, un ejemplo, ¿no? De uno de los trabajadores. Dígame usted, ¿qué importancia le iban a tener a un trabajador? Ninguna. Pero otra cosa fuera que el propio Cornelio, funcionario romano, amigo de Don Chepe, ¿verdad? Clase alta, acercársele a otro y decirle, un tal Jesús me salvó, un tal Jesús bautizó mi casa, me envió a Pedro, a Simón Pedro para ser bautizado yo en mi casa. Fui bautizado en el Espíritu Santo y en agua. Era muy diferente a que le dijera un pobretón allá que no tiene ni un burro. ¿Me entiendes? Entonces el evangelio, la parte donde dice no me avergüenzo, quiero que esa parte, hermano, por favor llévesela ya memorizada porque le va a ayudar. Porque ¿sabe cuál es el problema? Usted, ¿cuál es? 1.26. ¿Qué dice el 1.26? Romanos 1.16. Ah, perdón, 1.16. Perdón. 1.16. ¿Qué dice? ¿Por qué? Ah, pero espérese. Aquí está el problema de nosotros los cristianos. Nuestra primera cosa es decir que, oh, tú eres cristiana, sí, ahí paso por la iglesia, pero yo así, ¿verdad? No. Eso es avergonzar. Sabes que si tú te avergüenzas de Dios, Dios también. Ajá. Si tú lo niegas a Él aquí, Él te va a negar allá. Si tú te avergüenzas de Él aquí, Él se va a avergonzar de ti allá. Usted es lo contrario. Usted tiene que sentirse orgulloso de que usted es cristiano y cree en Jesucristo. Y así sea su madre. Si su madre no se arrepiente, pues se va a ir al infierno y muy su madre puede ser. Y así sea su padre. Si su padre no se arrepiente, al infierno. Su hijo, si no se arrepiente, al infierno. No hay medias tintas con Dios. ¿Estamos claros ahí? Porque no me avergüenzo, dice. Imagínense, yo una vez sentí hablarle de Dios a una persona, estaba en una parada de un bus hace muchos años. ¿Y qué cree que no le pude hablar? Porque tenía como pena, no sé qué va a pensar en mí. Y yo vuelta y vuelta, y le hacía así, y aquí para allá, y nada. ¿Ve? No me avergüenzo, porque es que dice, poder de Dios. Usted no sabe en decirle, hermano, usted disculpe, usted tiene a Cristo en su corazón, usted va a una iglesia, no sé, pero yo quería compartir esto con usted y estoy en serio con usted. Tú no sabes si esa persona era específicamente que Dios la puso para ese momento, para esa hora, para ese tiempo. Tú no sabes si ahí hay un profeta, un evangelista, alguien que va a salvar uno o miles. Pero tú no sabes qué le estás hablando. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Muchos no serán salvos porque tú y yo no abrimos nuestra boca. Por eso no nos debemos avergonzar. La gente tiene que saber que usted es cristiano. El mundo tiene que saber que nosotros somos cristianos. Amén.
Así tiene que ser, no me avergüenzo. Pero el problema es que hay gente que dice, voy a la iglesia, pero no le digas a nadie que yo voy. Hay gente que le da pena. Sí, hay gente que le da pena. Yo no quiero ser aleluya. Yo no quiero, yo no voy. ¿Están qué? Negando, avergonzándose de la fe. Están en un grupo de amigos. ¿Y quiénes dominan el tema? Los amigos. Sí. Y esa persona, nada que les habla de Dios. ¿Ah? No, donde quiera que yo voy. Imagínense que yo en mi trabajo antes no sabían que yo era pastor, porque yo no me andaba presentando como pastor. Yo era un empleado más. La gente me fue conociendo poco a poco. Me fueron honrando, ¿verdad? En el trabajo poco a poco. Entonces, en mi función, ellos sabían que había algo diferente en mí. Lo notaban en mis expresiones, en todo. Entonces, usted es cristiano, usted va a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia. Yo sirvo a Cristo. Y usted, hermano, va a la iglesia. No, bueno, vamos a la iglesia. O busque una iglesia aquí cerca, pero vaya. Yo siempre hablándole, pero eso en nosotros, la vergüenza es de Satanás. La vergüenza es del diablo. Nosotros no tenemos que tener pena de decir que somos cristianos. Yo una vez al principio hasta mis padres tenían pena de hablarles de Cristo. ¿Sí? Pasa eso. ¿O a usted no le ha pasado? Sí, sí, cuando comienza más Sí. que todo, cuando comienza Sí, uno. sí, es verdad. No conoce mucho. Es verdad. O sea, usted no puede perder la pena, la vergüenza de hablar de Jesucristo. Por eso es muy importante. Léanme Romanos 1:1, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí. Romanos 1:1. Vean. Pablo, Lea. siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ajá. Pablo, Siervo de Jesucristo. siervo. Mire cómo se presenta. ¿Cómo se presenta? Siervo. Entonces, hay una de las cosas que yo les quería hablar a ustedes. Aquí voy a dejar eso de la gracia todavía, la ley. Ok. Hay un problema en estos tiempos contemporáneos con los títulos de la gente, ¿verdad? Llámame a mí, no, llámame. No, es que no es lo que dice Efesios 4:11, que Dios constituyó a uno, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Ok, es verdad, o sea, es un orden, es un oficio ministerial para la iglesia. Se necesitan los apóstoles, se necesitan todos, los ancianos se necesitan para traer orden, estructura, los diáconos se necesitan para servicio en la congregación, se necesitan. Pero a Pablo tiene una presentación. Pablo no dice, yo soy apóstol, porque si a Pablo le dice, yo soy apóstol, los romanos dicen, pero ¿y cómo está eso? Entonces, ¿qué dice? Yo soy siervo. ¿Cómo? Siervo. Sirvo a Dios. Siervo. Todas es la palabra correcta. Ok. Siervo es la palabra. Romano 1. A mí me gustó cuando un hermano me llamó Ok. por primera vez. Siervo, diga conmigo siervo. Yo me sentí alegre. Diga siervo. La senda antigua usa mucho el término siervo, ¿cómo está? Sierva, ¿cómo me le va? Siervo, ¿verdad? Ok. Está bien. No se oye. Esa es la palabra correcta, creo. Siervo es de un servidor. El último mensaje de Jesús, ¿cuál fue? ¿Ah? Cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, que él se amarró una toalla, agarró un lebrillo, dice la Biblia, y se puso ¿a qué? A lavar los pies a los discípulos. Ya les había enseñado 3 años, ¿verdad? Y había estado con ellos, pero les dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. El mensaje estrella, la cereza del pastel de todo hijo e hija de Dios es el servicio. Y el nivel más alto de dignidad en el reino de Dios es el servicio. Amén. Diga servicio. Entonces Pablo se presenta como dice, yo, ¿cómo dice? Yo siervo de quién? De Jesucristo, sin miedo lo dice. Luego ¿qué dice? Llamado a ser apóstol. Primero se presenta, yo como siervo, antes de ser apóstol soy, antes de ser pastor soy
Antes de ser maestro soy. Antes de ser evangelista soy. Antes de ser lo que el apóstol del tercer día soy. Antes de ser querubín soy. Antes de ser serafín soy. Diga siervo. Diga siervo. Antes de ser adorador. Antes de ser intercesor. Antes de ser maestro. Siervo. Amén. ¿Estamos claros ahí? Ya vio que Pablo las tenía claras. Y luego que dice, llamado para ser apóstol. Luego que dice, apartado para vender sorbetes. ¿Cómo dice? ¿Para qué? Para el evangelio. Él no, es que él tiene que estar. Cuando usted le sirve a Dios, y esto es lo que muchos me entienden, que tú te tienes que apartar del montón. Incluye muchas veces amistades y familia. Apartado, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando Dios lo llamó a Eliseo, ¿qué pasó con Eliseo, hermano ahí? ¿Ah? ¿Mató qué? Mató Los bueyes y Se fue a pedir el arado. Quebró los arados, los ¿Y? tubos y todo eso. Y Dejó las su casa. ¿Y se tuvo que qué? Dejó su casa. Dejó su- Despedir a su padre. ¿Y se fue? ¿Detrás de qué? Elías. De Elías. Los llamados de Dios son fuertes. Los llamados de Dios, no, pastor, que yo quiero, mire, no, alguien de Dios lo llama, no, yo quiero ser pastor en Miami, en la Florida, en tierra tropical, linda, donde no hay frío. No, si Dios te quiere aquí en el frío, aquí va a estar en el frío. ¿Me entiendes? Si Dios te quiere allá en un lugar en Sudán, donde ni agua o ni cae agua en todo el año, allá vas a estar. ¿Me entiendes? Es donde Dios te llamó a ser, ¿verdad? Llamado al apostolado. Luego, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Que habían prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Ahora léanme el 1:14. Esto es para yo dando refuerzo a lo que está pasando. A griegos y a no griegos. Ajá. A sabios y a no sabios. Ajá. Soy deudor. Soy deudor. O sea, soy deudor es como decir, yo soy un pecador. Y luego, ¿qué más dice? El 15. Así que en cuanto a mí, no estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que pronto estoy en anunciarlos el evangelio. ¿A dónde? En Roma. Eso era Pablo. ¿Ok? Pablo. Ese era Pablo. Y Pablo, acuérdense, y termino con esto no está en el libro de Romanos, esto está en Hechos, que Pablo llegó a Roma. Y llegó con todos los privilegios. Estuvo en casa, ¿ustedes se acuerdan? Hizo amigo del jefe, ¿de quién era? Del general Julio era, ¿no? Se hizo amigo, habitó ahí en Roma un buen tiempo, predicó el evangelio, estuvo en cadenas también, en una mazmorra romana, pero sin embargo habló de la salvación a los romanos, ¿verdad? Como romano. Entonces, el punto es, amado hermano, que el que es tigre con raya pintada, es tigre donde sea. O sea, si usted aquí es cristiano, allá afuera es cristiano. En el trabajo es cristiano. En la casa es cristiano. ¿Verdad? Entonces, de eso se trata. La gente se conoce, hermano. Mire, el carácter de una persona cuando está, hasta los niños, uno mira como un niño es formado. Usted ahorita es el carácter como usted le formaron. ¿Entiende? Usted es el resultado de ese carácter. Si a usted no le permitieron desobediencias, usted no es desobediente. Pero si usted le dejaron libre hacer lo que quiera, usted va a vivir la vida haciendo lo que quiere. Y el que es libre para vivir es muy peligroso, ¿verdad? Porque en mucho libertinaje uno cae en muchas cosas fuera en la desobediencia a Dios. ¿Me entienden? Entonces, Romanos, si hay preguntas, dejo estos minutitos, se los dejo a ustedes. Díganme ahorita.
¿qué no entendió de Romano o qué entendió? Yo principalmente, Ajá. ¿cuáles son las preguntas del examen para estudiar? Ok. Va a haber una pregunta del examen relacionada a la ley. A la ley. ¿Verdad? Va a ser una relacionada a la gracia, ¿verdad? Y en el folleto tuyo. Ok. Los versículos que nos den la hoja. Fecha en que se escribió el libro de Romanos. Sí, fecha en que se escribió en el libro de Romanos. Número 2. ¿Qué dice Romanos 3:23? Número 3. ¿De qué nos habla Romanos 6:23? Número 4. ¿Qué nos habla Romanos 5:8? Número 6. ¿Qué dice Romanos 10:13? Número 7. ¿Qué dice Romanos 10:9 y 10? Ajá. ¿Vamos claros ahí? Todas esas son las exámenes. Sí, todas esas. Segundo, ¿qué es la justificación? Tercero, bueno, ya de 8. ¿Qué es la justificación? Por la tercera página, ¿verdad? Sí. Justificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es justificación? ¿Qué es la santificación? ¿A dónde? ¿En el cuadrito? Falta como 40. Sí. No, ahí ya la dije yo. ¿Sí? ¿Qué es justificación y qué es santificación? Sí, ok. Esas son las últimas dos ya. Sí. ¿Qué es exactamente? Ya, ¿verdad? Sí. Justificación y santificación. Es esta. Justificación y santificación. Aquí está. Ahí está. ¿Cuál es la otra? Y santificación. Y Un trato continuo de transformación. de la ley y la gracia. ¿Verdad? De la ley y la gracia. La ley, por ejemplo, podría ser, ¿a dónde se dio la ley? Monte Sinaí. ¿A quién se le dio? A Moisés. Un ejemplo. O la ley que es un espejo para el pecado. También. Esa es una pregunta del examen. Sí, referido a la ley. No lo puedo dar todo así. Referido a la ley. Referido a la ley. O sea, La ley y la gracia. No específico. No específico. La gracia. Un favor inmerecido de Dios. La gracia, ¿verdad? La gracia era para judíos y no para los gentiles. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Va? La gracia, algo relacionado a la gracia. Usted tiene que tener la ley era para el pueblo judío, la gracia vino con Cristo. La gracia se le dio a Moisés en el Sinaí. A modo de que usted tiene que estar claro que es la gracia. ¿Me entiende? La ley. Amén. ¿Sí? ¿Ya ahora estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Sí. Hermano Adín, con su pregunta, ¿cómo quedó usted? Todavía tiene un... No, ok, por ejemplo, como usted dice, yo fui escogido por la misma palabra, independientemente que Sí. dejemos los bautistas, Sí. los pentecostales. Sí. Pero entonces la misma Biblia dice que el que confiese con su boca y cree en su corazón será salvo. Será salvo. Eso es. ¿Y por qué somos salvos? Por la fe y la Por gracia. la fe y la gracia. Entonces, el que cree en la palabra de Dios no tiene términos medios, Exacto. como usted está explicando ahorita, de que sí, que tal vez, que quizás, No. si va a vivir así, es porque entonces tienes que examinarte si en verdad crees Sí, o no crees. exacto. Si porque hay mucha gente que no cree en, confiesan a Cristo, pero como confiesan a Cristo, así también vuelven a pecar. Por ejemplo, hay iglesias donde se hace el llamado de Dios y la persona que pasó el domingo vuelve a pasar el siguiente domingo, vuelve a pasar el siguiente. Ella se vive arrepintiendo todos los domingos porque como no está segura, va. Ella necesita seguridad. Entonces, ahí es, y es la Biblia lo que asimila entre las
las parábolas del sembrador con alguien que esta cayó en la tierra, pero si tú no crees, si toda la vida va a estar, y eso es lo que yo cuando predico, ¿verdad? Eso me refiero bíblicamente. Cuando yo predico, como usted está ahorita explicando, es cree,